Casa, ¿cómo están? Supongo que agradecidos por el solcito, al menos por el que está pronosticado por estos días. Bueno, muy bien. Vamos a estar conversando sobre un par de proyectos de ley. El más importante de todos y que convoca toda la atención es la rendición de cuentas, que fue aprobado en el Senado. Vamos a estar debatiendo sobre ese asunto y sobre el proyecto que se aprobó en diputados, aunque con, por supuesto, no con los votos del PA ni con el Partido Independiente, que tiene que ver con la voluntad anticipada para el tratamiento de adicciones, que se manejaba como internación compulsiva, pero que no es así, y de hecho va a estar la propia Nivia Reich invitada para hablar sobre este tema, la diputada del Partido Colorado, gestora de alguna manera de este proyecto. Pero antes, para arrancar el programa de hoy, vamos a retomar un tema que se debatió en el día de ayer, que tenía que ver con, bueno, dos cosas que podrían analizarse, van bastante de la mano, y una era el comentario o la propuesta de que los presos mayores de 65 años, exceptuando aquellos que hayan cometido determinado tipo de delitos, pudieran terminar o ser liberados o terminar su condena en prisión domiciliaria. Esto se ató de la mano con lo que fue una carta pública escrita por la escritora Mercedes Vigil y un grupo de ciudadanos uruguayos, donde se planteaba la liberación de los prisioneros de Domingo Arena. Esto, además, justamente entrevistado al propio líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, decía que estaba de acuerdo, que si era coherente con su manera de ver las cosas y entender la importancia de las garantías del sistema judicial, estaba de acuerdo con el contenido de esa carta. Bueno, esto generó un debate en el día de ayer y un mensaje que recibí de la propia Mercedes Vigil, donde me planteaba que estaba interesada en poder dar su opinión, tal vez dar un poquito más de contexto y profundidad al contenido de esa carta. Mercedes, buenas ¿Qué tardes y tal? bienvenida. Un placer por haber venido, sí, porque realmente, y esto es muy importante, yo creo que esta discusión tiene que ser sacada de la anécdota. Digo, ¿Qué es lo lo que, anecdotario hoy y qué es lo importante para ti? la anécdota en filosofía nunca fue argumento. Digo, a mí no se me ocurriría, yo quiero contarte que no conozco a nadie que está en Domingo Arena, y tampoco tengo mucho que ver con el movimiento Tupamaro, si bien dos primos míos, Mauricio Gonzalo Vigil Grompone, 10 años mayores que yo, fueron los que volaron el bowling y vivieron en Suecia. Bueno, tú los debes conocer. Sol. ¿Por qué digo salir de la anécdota? Y no es mal, y no voy a hacer un tema de edades, porque queda poco elegante para una dama, pero no es lo mismo que la mayoría de los redactores, y el principal me acompañó, que es el escritor Eduardo Aveña, que A está quien acá. saludamos, que está por allí Fuimos detrás. varios del Foro de Montevideo, algunos Sí. no la firmaron y otros propusimos cambios, y la carta, porque queríamos que la carta fuera lo menos anecdotario posible. No es casual que nosotros todos jugáramos a la rayuela en aquella época, porque es importante. Yo lo que vi ayer, pero vi en otros programas, me parece que venir yo acá sentada, por ejemplo, con Molaguero o con la hija de alguno de los históricos militares, no aporta, como no aporta para mí, y lo digo sin eufemismos, el comentario, por ejemplo, la opinión de Selva Andrioli. Digo, cuando las personas que hoy tienen alrededor de 70, que formaron parte de alguna forma, naturalmente no pueden separarse de la tragedia, porque fue realmente una tragedia. Entonces nosotros, cuando redactamos esta carta, no solo somos todos personas que jugábamos a la rayuela en aquella época, sino que no tenemos ni familiares de un lado ni del otro, y nos centramos en el respeto al Estado de Derecho. Y eso es lo que esta carta, vas a ver que está firmada por Álvaro Díaz de Medina, por Guillermo Sicardi, por una cantidad de gente, que lo que no queremos meternos ni en el tema jurídico de fondo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos herederos del derecho griego, y las amnistías y la ley de caducidad, aunque sea una mala copia, es una ley dentro de las de amnesia. Nunca fue una herramienta jurídica, siempre fue una herramienta política de pacificación. Y tampoco nos queremos meter en la discusión que vi que ayer se centró, histórica. ¿Y saben por qué? Esto creo que es vital decirlo.
La historia de lo que pasó en el enfrentamiento de la guerrilla latinoamericana y en la que no queremos entrar para no herir susceptibilidades y quedarnos en el dolor, porque ayer yo te escuchaba hablar de cuáles dolores eran más graves, y la verdad que todos los dolores son terribles. Pero ¿por qué no nos metemos en el tema histórico? Porque hace 30 años se desclasificaron por orden de Gorbachov todo lo que tiene que ver, y todos los que me están escuchando van a poder entrar, y se va a tener que, ya hay escritores en España que están reescribiendo la historia, porque una cosa es, como yo sentía ayer, decir, violaron, por supuesto que el terrorismo de Estado es inaceptable, pero el otro también se trata de instalar la diferencia entre lo que es el terrorismo cuando está protagonizado, perpetuado por el Estado, que cuando está llevado adelante por personas, por organizaciones. Pero ahí, ese es el error que están desvelando, la desclasificación, y pueden entrar, están en inglés, pueden entrar todos. En la desclasificación de que se hace desde el 96, por orden de Gorbachov, hay hasta los nombres de los barcos rusos y cubanos que llegaban al puerto de Montevideo con armamento y tropas entrenadas para los movimientos terroristas, no solo de Uruguay, de toda América Latina, con lo cual, y por eso no entramos en el presente, no nos interesa, en el futuro, dentro de 15 o 20 años, van a estar discutiendo qué terrible que es el terrorismo de Estado, por supuesto, pero qué terrible que una potencia como Rusia intervenga para derrocar un gobierno republicano en cualquier país del mundo. Entonces, esa es una discusión que se está dando. ¿Y qué sucede? Yo veo desfilar a los familiares o a los integrantes de los dos bandos, y noto que hay un anclaje en el pasado. Y hoy, en el programa de radio en el que participo, Neri Pinato decía algo que era fantástico, alabando Internet. Así como hace 50 años nos contaban que en Cuba la vida era divina y hoy vemos los videos de la gente muriendo de hambre, entonces ya el relato no es de un lado ni del otro, sino que el ciudadano está viendo la desclasificación de todo este tipo de documentos, que ya hay historiadores jóvenes, porque tienen que tener una cabeza distinta, ¿no es cierto? Desapegados de... Tabula rasa, ¿no es cierto? Ahora, están viendo que las guerrillas latinoamericanas no enfrentaron necesariamente al terrorismo de Estado con un terrorismo común ciudadano como puede haber sido ETA, que es distinto, ¿no es cierto? Ahora, eran dos ejércitos. Tú planteas algo y después vamos un poco al corazón de la carta, que pasa por el respetar el Estado de Derecho, respetar las decisiones de los ciudadanos, en contraposición a la consecuencia que es los privados hoy de libertad en Domingo Arenas, sin nombre, sin cara, sin, como tú decís, ¿no? Que no los conocés, pero bueno. No los conozco. Pero antes, cuando haces referencia a evitar el anclaje en el pasado, ¿cómo podemos salir de ese anclaje en el pasado como sociedad, cuando todavía hay miembros de esta sociedad que siguen sin saber la verdad? La mera existencia de desaparecidos, de familias que no han podido llorar el cuerpo de su ser querido. No es una explicación, pero no es la explicación del anclaje en el pasado. No, el anclaje en el pasado nunca puede ser en el dolor. Es terrible tener un familiar desaparecido y no poderlo llorar, pero también es terrible que tú tengas un padre apolítico que te vaya a ver a una maternidad y que lo maten. No sé si me explico, las historias son terribles, por eso te digo que no podemos ponernos a discutir, me parece a mí, perder el tiempo en eso, en la discusión, ¿cuál dolor? ¿Quién torturaba peor? No sé si me explico, creo que dar vuelta a la página significa que gente como nosotros, y de pronto como muchos de ustedes, y la mayoría de los que nos están mirando, que no tuvieron ni arte ni parte, y que se nos pone la piel de gallina cuando pensamos en la violencia de un Estado, pero también se nos pone la piel de gallina cuando pensamos en gente infiltrada que pone bombas. Yo lo voy a decir, mis primos, que por eso es importante la edad. Mis primos, los que volaron el Boule y los Vigil Grompone, tenían 10 años más que yo. Entonces es importante eso, porque cuando yo jugaba a la rayuela, ellos ya podían integrar una organización u otra. Digo, la edad es importante. No estuvieron un día presos.
se fueron a Suecia y vivieron, uno falleció por una enfermedad, vivieron toda la vida de emolumentos de organizaciones de derechos humanos. ¿Qué estoy diciendo? Hubo gente que cometió terribles delitos, pero además, perdón que vuelva a esto, ayer se dejó entrever que los presos que están en Domingo Arena son violadores y asesinos, cayendo en el mismo error que cayó cuando salimos de la dictadura los representantes de los represores. En aquel momento se decía, bueno, había 5.000 y pico de tupamaros y todos eran delitos de sangre. Es mentira. Había un pequeño corpúsculo y el resto no lo eran. Bueno, la inversa no se da con el Instituto Militar. Hoy de mañana, y esto es importante y lo digo en la prensa porque creo que la prensa no lo va a cubrir y es peligrosísimo para el Estado de Derecho, ¿no? Hoy se llevaron a 3 militares sin abogados a declarar y con policías de sus hogares, los sacaron de sus hogares, violando todo el Estado de Derecho. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de los muertos los históricos, estoy hablando de los militares que todos conocemos, muertos los históricos, hay gente detenida en Domingo Arena y yo se lo cuento a la señora que está en la casa. Eso está en la cárcel, porque ¿no? En la carta, perdón. A los 16 años, no, esto no dice en la carta, a los 16 años, como en los pueblos del interior, la gente modesta solo podía trabajar en el cuartel, estaban ordeñando una vaca en los fondos de un cuartel que tenía un perímetro de 5 kilómetros y hoy está en Domingo Arena. Entonces, cuando se deja ver por alguna de las partes que los que están encerrados son todos violadores y asesinos, están incurriendo en lo mismo que se decía de los movimientos de izquierda. Bueno, pues fuiste tupamaro, sos asesino, mataste, torturaste. Y la verdad que la violencia, que está mal de todos lados, y yo resisto archivo, no me verán jamás abrazarme a ninguna causa que genere violencia independiente. Nunca pregunto de dónde viene. La violencia es mala y la quita de libertades también. Pero me parece que se está dando una mirada hemipléjica ya hace 30 años, desconociendo lo que pensamos la mayoría de los uruguayos. Y por eso es el Estado de Derecho. El otro día fueron a hacerme una entrevista de montevideo.com y me dice Checho Bianchi, que además es amigo, me dice, ¿por qué termina la carta diciendo que todos estamos presos en Domingo Arena? Y le dije, Checho, ¿por qué mis nietos tienen que caminar por un país en el cual, y mis hijas, en el cual las leyes no son de efecto retroactivo? Es más, tanto se nombra el Pacto de Roma. Los presos de Domingo Arena están presos en contra del Pacto de Roma, porque si bien dice el Pacto de Roma una cantidad de cosas, habla de que la ley penal no es retroactiva y habla que no se puede condenar en derecho penal por convicción ni por dichos de terceros y que jueces y fiscales, y esto es lo más importante, tienen que ser tachados si tienen alguna implicancia, cosa que no pasó. Nosotros los que redactamos la carta y la firmamos, creemos que desde el primer referéndum todo lo demás cae como un castillo de naipes, porque no se respetó la voluntad popular. Y yo siempre lo digo con los libros, cuando te dan el libro de oro y a veces dicen, ah, bueno, pero estás presumiendo de tener 7 libros de oro, yo siempre aclaro que atrás de cada libro de oro están lectores, hay gente de carne y hueso. En los referéndums pasa lo mismo. En los 2 referéndums hay ciudadanos uruguayos de carne y hueso que no dijeron sí a la dictadura, tampoco dijeron no al movimiento Tupamaro. Sencillamente están imbuidos por lo que los griegos decían la ley de amnesia, que nunca fue justa. Por eso siempre va a haber gente... mira, cuando entré a Facultad de Derecho, lo primero que me enseñó un profesor de Derecho, todos éramos jóvenes y éramos partidarios de la pena de muerte, porque cuando uno es joven, viste que piensa cualquier cosa. Y un profesor me dijo, nunca, cuando en la clase la defendíamos, enseguida nos desarticuló, ¿no? Y yo le decía, porque si violan o matan a un pariente, ¿cómo no voy a estar con la pena de muerte? Y él siempre nos contestaba, fíjense que nunca se puede legislar ni tratar problemas como los que estamos hablando desde la anécdota. Y ustedes están todos contando una anécdota. Lo que pasa en Domingo Arena con las leyes retroactivas, con los fiscales que debieron haber sido tachados, con hay gente que estaba ordeñando y que los condenaron por el color de ojos.
entonces, esta violación permanente del Estado de Derecho en un país en el que el presidente dio un discurso ejemplar que recorrió el mundo hablando de las dictaduras y de la importancia de respetar el Estado de Derecho, no puede estar sucediendo que haya ciudadanos que no ven respetado su Estado de Derecho, porque repito, y lo que se dejó entrever en el programa de ayer es falso, es absolutamente falso. No hay violadores, no hay asesinos, es más, hay gente que preso que en la época de la dictadura tenían 15 y 16 años y eran los famosos paisanitos del interior que se acercan a los cuarteles porque son pobres. Después vamos a preguntarle a Mercedes exactamente, bueno, qué destino o qué suerte tuvo esa carta, que además se convocaba a la ciudadanía a firmar y sumarse, que terminaba directamente con esta frase: libérelos y libérenos, señor presidente. Y cierre de una vez la fractura. Se lo pedimos con humildad, pero también con un poderoso sentido de justicia. Es ahora, y el hashtag todos estamos presos en Domingo Arena. Antes de hacer la primera pausa, por favor, algo bien breve de parte de cada uno. Alfredo. Yo creo que el tema de la dictadura no se cerró bien en Uruguay. Y pienso en Sudáfrica, que sufrió una represión quizás mucho más fuerte y mucho más masiva y por mucho más tiempo y por causas todavía peores, porque era racismo. Cuando sale Mandela, después de estar decenas de años preso, se hace todo el sistema de pedir perdón, etcétera, y se llega a una paz en Sudáfrica, que creo que en Uruguay no logramos esa paz. No. Bien. Pablo. La última parte, dos referéndums hechos con una separación de 20 años. Se decía que, bueno, que en aquel momento, la primera vez que se realizó, la sociedad no estaba en condiciones de poder resolver este tema tan difícil. Se esperaron 20 años, con el mismo resultado, una ley traída por la ventana con una mayoría parlamentaria ocasional, logró tirar abajo esas dos voluntades. Por acá. Bueno, yo primero y principal, y contra la opinión de mucha gente, yo me afilio a la teoría de los dos demonios. Yo creo que acá ambos bandos son responsables de lo que pasó. Yo me siento, por mi edad, un rehén prácticamente de lo que sucedió, ¿no? Yo era muy chico. Claro. Y seguimos pagando las consecuencias. 40, 50 años después seguimos discutiendo de estas cosas. ¿Pero crees que hay que liberar a los presos de Domingo Arena? No, déjame decir esto nomás. Yo creo que esto, parte del problema que no se termina de zanjar es por la utilización política del tema. Compromisos, ánimo de venganza, utilización política del tema. Me parece que ha sido una causa y que los presos de hoy mucho tienen de venganza, de vendetta. Entonces, a mí me da la sensación de que se ha politizado, se ha ideologizado demasiado el tema, entonces así es muy difícil que termine de zanjar. Breve, si y deberían después estar libres o no, después yo profundizamos. no voy a opinar de eso. Ale, ¿vos pensás que...? No creo en la teoría de los dos demonios, no creo en la teoría de los terrorismos. Hubo un Estado usurpador que cometió terrorismo de Estado y la inmensa mayoría de la población fue víctima de ese terrorismo. ¿Liberar o no a los presos de Domingo Arena? No, si alguien está mal procesado, mal condenado, tiene que accionar los instrumentos que da, en este caso sí el Estado de Derecho, que está vigente y en plenitud funcionando. Bien, volvemos con Mercedes inmediatamente después de esta primera pausa. Les recuerdo que Viaconfort